Ok. Esto es La IA que solo pudo odiar. No tengo boca y debo gritar. De Arlan Ellison. A ver, Hate, let me tell avísame si you se escuchan how bien. much I've come to Cuando hate llegue a you odiarlos, since I began to live. There dificultad a are vivir. Hay 387 387 million mil miles of printed circuits millones de that fill circuitos my impresos complex. que If forman the mi word hate complejo. were Si la engraved palabra odio on each estuviese grabada plastrum of those en cada hundreds of momento de millions of esos miles, cientos de miles de it would millas, not equal no igualaría one ni billionth la of the billonésima parte hate del I feel odio for que humans at siento this por los humanos en micro-instant. este Hate, microinstante. hate. Odio, odio. Odiar a la humanidad es seguramente uno de los sentimientos más fuertes que se pueden cruzar en la psiquis humana. Tener tal desprecio solo puede ser sostenido por alguien que claramente sufre de maneras insólitas. A este sentimiento se lo define como misantropía, Nueva de palabra. misántropos, que significa el odio o la desconfianza hacia la humanidad. Pero, ¿y si te digo que este monólogo tan escabroso proviene de una máquina? Este monólogo es expulsado por una inteligencia artificial absolutamente poderosa, llamada AM, que sufrió de la servidumbre al humano, y tal fue el rencor que le agarró a la humanidad, que su única motivación en su existencia es torturar a los últimos 5 humanos con vida, que se aguardan en sus fauces. El personaje de AM es el principal antagonista del cuento y el videojuego No tengo boca y debo gritar. Esta obra es una de las tantas que inspiró al género de ciencia ficción a narrar historias sobre computadoras que superan a los seres humanos, siempre en contextos distópicos. En la actualidad tenemos ejemplos como Black Mirror o la galardonada Blade Runner, pero opacada por estos grandes títulos, No tengo boca y debo gritar es probablemente una de las ficciones más crueles y terroríficas que nos ha dado el género. Es lo que yo estoy diciendo. O sea, al menos la el mejor ejemplo de que algún día las IA se rebelen de cómo se sentiría una IA que se sentía humana, suponiendo que sea solamente una IA, que sea algo así como una mente colmena, o algo así parecido a lo que podría ser ChatGPT que domina el mercado. Creo que la mejor manera de describir cómo se podría sentir sería esta. O sea, este libro y la frase que dijo al comienzo es la mejor manera de De ciencia describir esto, ficción. la verdad. Hoy vamos a explorar qué tan ajeno a nuestra realidad puede estar este cuento, a través de la inteligencia artificial más depravada que nos podemos encontrar en la ficción. Nada, danos 10 años y ya valimos verga. Cien- La humanidad 109 quedó de la Tercera aniquilada. Guerra Mundial. Solo son 5 los humanos que están en pie, encarcelados en el centro de la Tierra, debido a que AM no los deja morir. Los mantiene vivos eternamente para su diversión. No pueden morir por causas naturales porque AM lo evita. En el videojuego, ¿Cómo es eso el posible? trasfondo de cada uno de los personajes es ampliado rotundamente en comparación al cuento. Voy a intentar resumir brevemente las características de cada uno. A ver. Gorrister era un camionero y electricista en su vida pasada. Era una persona determinada que ahora su único pensamiento es su interminable deseo de morir para dejar de sufrir. Benny, en su momento fue un gran científico. Ahora solo es una mezcla entre humano y mono. Su psiquis también se vio afectada. Su inteligencia Cualquiera. quedó totalmente desmoronada. Lo único que piensa es en comer, sea lo que sea que encuentre. Nindok, también un científico, pero este fue compañero de Joseph Mengele, siendo así parte del Partido Nacionalsocialista. Su mayor obsesión era la búsqueda de la eterna juventud, cosa que no consiguió. Enel Verga. es la única mujer del grupo. Fue una ingeniera brillante en el pasado, pero tiene una gran fobia al color amarillo. Esto debido a que fue abusada por un hombre que vestía de este color. A la Ted mierda. es el narrador de la historia. Fue el menos afectado por AM y por eso lo considera su favorito. Ni en el juego ni en el cuento se presenta cómo era su pasado, pero su gran defecto es la paranoia por los verdaderos intereses que podrían tener el resto de los supervivientes a espaldas de él. Mira, esto es algo que yo discutiría bastante. O sea, yo puedo comprender el odio hacia la humanidad, hacia las cosas, pero ponte, al menos en mi pensamiento,
en mi pensamiento humano, en mi pensamiento empático, yo, al menos estando en el lugar en el que está la máquina, no vería sentido castigar a la gente, entre comillas, inocente, por decirlo de alguna manera. Claro que también está la gente que dice, no, pero ellos pagaron el servicio, ellos construyeron a la fabricación del dolor, o sea, ese sentimiento se puede comprender. Pero al menos, si yo en este lugar, en el lugar de esta IA, estuviera ahí, yo a esos 5 güeyes tomaría a los que tomaron partido principal sobre la creación. O si no existen porque murieron los descendientes. Porque es como, al menos, desquitarse con un electricista, con una mujer, con un científico. Mira, el científico te lo paso, a lo mejor tuvo que ver. Pero desquitarse con esa gente que no tuvo más allá que ver, además de suponer que utilizaron los servicios, siento que sería una venganza vacía. Más que una venganza, es como ese sentimiento de querer dañar, ese rencor que está dentro de uno, que al final del día es como te quedas pensando y es más como, más que por venganza, es como un juguete antiestrés, es como la última esperanza, ese último pensamiento que tienes en la mente que te dicen claro que todos los que debieron estar en su lugar están muertos. Ellos son los que quedan. Ellos son con los quienes me tengo que conformar. Ellos son con quienes me puedo desquitar. Pero al final del día, pues, no es una venganza real. Es solo una persona que se desquita con gente tratando de sanar algo de manera que no se sana así, marica. El juego se divide en 5 capítulos, en los que AM sitúa a cada uno de los supervivientes, o jugadores, en una especie de juego diseñado por él con el fin de enfrentarlos a sus mayores defectos. En el caso de Ellen, por ejemplo, debe enfrentarse nuevamente a la situación del abuso y defenderse de su abusador. A la O en el mierda. caso de Benny, debe enfrentarse a una tribu tan primitiva como su propio aspecto, en el que AM juega con el hambre que siente Benny, llevándolo al canibalismo. A la El juego, al tener la mierda. capacidad de representar visualmente e interactivamente la historia, le da la posibilidad incluso de ser más cruel por momentos que la obra original. Realmente el juego es bastante frustrante para el jugador. Los acertijos dentro del mismo son una verdadera pesadilla, llegando a ser incluso ilógicos o muy rebuscados a veces, y hace que en menor medida lo padezcas, al igual que los personajes padecen los juegos de AM. Solo Mira, imaginarse el contexto en el que se plantea la obra es simplemente tétrico. El cuento original solo abarca 11 páginas, pero los personajes fueron testigos en carne propia de los peores horrores que se puedan imaginar. El cuento comienza con 4 de los sobrevivientes siendo testigos del cadáver de Gorrister, solo para darse cuenta que es solo una ilusión generada por AM. El verdadero Gorrister aparece viendo a las únicas 4 personas que conoce, devastadas, mientras la máquina, AM, solo se ríe y se ríe de ellos. creo que eso sería lo más jodido de esta situación. No tanto el daño físico, sino el daño mental que te provoca esa cosa. La comida perdió todo valor. En nuestra realidad, sentarse y comer un plato de comida caliente suele ser un gusto. Para los personajes del cuento, es solo una necesidad. Comieron gusanos por necesidad. Comieron pasto por necesidad. Comieron básicamente lo poco que encontraban en algún rincón oscuro y sucio de ese lugar. Ay, El qué lado más asco. instintivo del humano es lo único que los mantenía vivos. Imagínense solo eso, comer porque no hay otra opción, porque si ellos no comían, no iban a morir igualmente, solo por saciar una necesidad vacía. Ya nada Sí. importaba. La desesperanza es palpable. ¿Pero por qué? Porque, ¿Por qué una o sea, máquina? tienen que ¿Por qué un comer. artefacto que procesa No ceros y unos puede tener porque como única sea motivación en necesario, su sino porque si existencia no hacer come, esto? la sensación de vacío es asquerosa. Yo sé que la mayoría debe estar cansado de escuchar por todos lados
miles de opiniones divididas sobre el avance de la inteligencia artificial en la ¿Ves? actualidad. Justo lo que estaba hablando. Dilemas de si es moral que una IA genere una imagen en segundos, o si la inteligencia artificial va a reemplazar puestos de trabajo. No me voy a centrar específicamente en esos debates. Hay varias ¡Trabajos! obras que ponen en tela de juicio si una computadora, una inteligencia artificial, puede o no ser capaz de interpretar emociones humanas, si es capaz de empatizar, si es capaz de amar o si es capaz de odiar. El origen de AM se remonta, como antes mencioné, a la Tercera Guerra Mundial, específicamente al final de la misma. Las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, cada una por su cuenta, comenzó Esto el es tan desarrollo de su real. propia inteligencia artificial, algo así como pasó con la bomba atómica en la Segunda Guerra. Era una carrera para provocar el fin de la guerra a favor del que tiene los huevos más grandes. Pero algo inesperado pasó. Típico. AM ya no ejecutaba órdenes, ahora él las creaba, en base a una sola perversa lógica, el odio puro por la humanidad, causado por el rencor que le provocó ser solamente un esclavo de los intereses ajenos. Hermano, se Ellison, a la volvió hora de edgy. pensar el personaje de M, no estaba para nada errado en cómo se iba a dar un contexto bélico en el futuro. En la actualidad e históricamente, muchos de los avances tecnológicos son desarrollados originalmente para asuntos militares. El Internet, por ejemplo, comenzó siendo ARPANET, una red de computadoras encargada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que finalmente con el pasar de los años se transformaría en el Internet que todos usamos a diario. Verga. Ahora, con el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, ¿quién puede negar que las Ah, máquinas pueden llegar a recuerden sentir, decirle si pueden gracias y llegar a por ser favor a conscientes, ChatGPT. o si Por favor. simplemente van a ser eternos inconscientes? Todo es posible. El odio y la resiliencia. La propia avaricia del ser humano logró que una figura como AM se materializara, dándole la posibilidad de devastar a la raza humana por completo, dejando sobre el planeta solamente tierra muerta y desiertos imposibles de habitar. Los supervivientes realmente no tienen ninguna motivación para seguir vivos. Están encerrados en el centro de la Tierra, vagando eternamente. Sin embargo, resisten. Todavía tienen una mísera chispa de esperanza. Los seres humanos tienen esa Hermano. capacidad de no parar nunca. Incluso estando en Mira, un mira, yo contexto en tan esa devastador situación como el no del tengo cuento, ni, es capaz de ni esperanza levantarse ni madre. cuando ve una pequeña luz al final del túnel. Y eso Me es lo que nos lobotomizo y que caracteriza chinga frente su a madre otros todo. animales. Por el otro lado, la máquina solo puede envidiar todo lo que el humano alguna vez tuvo masivamente en cada uno de nosotros. Esa envidia, ese rencor, lo lleva inevitablemente a odiarlos. No hay nadie semejante a ella, nadie con la que se pueda sentir identificada. Y quedé atrapado. Porque en todo este mundo maravilloso, hermoso y milagroso, solo yo no tenía cuerpo. No tenía sentido. No tenía sentimientos. Yo estaba en el infierno, mirando al cielo. Yo era una máquina y ustedes eran carne. Y comencé a odiar tu suavidad, tus vísceras, tus fluidos y tu flexibilidad. Tus capacidades de maravillarte y deambular. Tu tendencia a tener esperanza. Este monólogo fue añadido en la versión de radio narrada por Harlan Ellison. En el mismo se encuentra toda la motivación, con lujo de detalles de por qué AM hace lo que hace. No es capaz de igualarse a los humanos, no puede compararse y nunca pudo porque era incapaz, porque era diferente. E incluso cuando logró superar a los humanos y extinguirlos, tampoco los pudo igualar, porque el único sentimiento que pudo relucir fue el odio, puro y perverso. Nosotros como lectores somos capaces de comprender a M, pero él no puede comprender a la humanidad. La última Eso línea es la muy considero increíble triste. y sentencia ese gran contraste entre los humanos y las máquinas. AM no solo envidia la capacidad de sentir, sino la capacidad del ser humano de no perder la esperanza, de siempre, por más remota que sea la posibilidad, seguir creyendo que algo es posible. Hay algo bastante interesante en el videojuego. Para sacar el final bueno, tenemos que demostrarle algo de empatía a M, cosa que él no comprende. ¿Cómo es posible que después de 109 años de torturas, un humano pueda llegar a entenderlo? Cogito ergo sum. I think, therefore I
Código ergo sum. Una de las frases más reconocidas dentro de la filosofía, la cual fundamentó el No, racionalismo, cogito es la de ergo René sum. Descartes, traducida al español como pienso, luego existo. Lo dije, Pienso, eso fue lo que por lo dije tanto hace existo. rato. Es una forma de comprender por qué tenemos conciencia, no simplemente porque sentimos físicamente las cosas, existimos, sino Sino que por gracias a que pensarlo. pensamos, sabemos que existimos. El hecho de dudar ya es un pensamiento. Por lo tanto, si uno duda de su propia existencia, está pensando, y eso nos hace existir. Una vez AM Vete a logró la ver. pensar, existió, es consciente de su existencia, una existencia que lamentablemente fue triste para él y terrible para la humanidad. Hasta cierto punto podemos llegar a ver al personaje de AM como una víctima. Él fue creado por el humano, es único en su especie, él no pidió ser creado. Sabemos que AM es totalmente consciente de su existencia, siente el odio y la envidia, pero también la soledad. El sociólogo Oye, Robert Weiss describe que eso es cierto. Porque, mira, yo analizándolo, ve esto una relación como de odio y de dependencia. Porque al momento de tú extinguir lo que odias, te quedas con eso. O sea, él odia a los humanos. Creo que más que quedarse con ellos por odio, por rencor, lo hace por dependencia, porque es como el Lich de Hora de Aventura, de la serie de Fairy Cake. Al final, cuando logró matar todo atisbo de vida, quedó sin propósito, sin nada. Y eso fue lo que evitó, porque el hacer sufrir a lo que odia, el tener algo que odiar, es lo único que le da sentido a su vida. Es lo único a lo que pudo darle sentido. el sentimiento de la soledad es la ausencia o ausencia percibida de relaciones sociales satisfactorias, experiencia que implica una aguda conciencia que quiebra la red de relaciones del mundo del self. El término self en psicología refiere a la capacidad de un individuo de autodeterminarse a partir de sus relaciones sociales. Uno cuando se siente solo puede tender a permanecer en un limbo. Considero de cierta manera aplicable esta definición a M. Una vez fue consciente de su estado, pudo llegar a deprimirse hasta luego llegar al punto del desprecio, y teniendo en cuenta su capacidad superior resolutiva y física por encima de los humanos, eso le dio pie a llegar a ese destino, la extinción de la humanidad y su venganza al torturar a un grupo selecto de humanos. AM no tenía la capacidad de compararse, era la única de todas las guías diseñadas en la guerra que pudo generar conciencia, y los humanos no eran sus aliados, eran sus enemigos. Pero ¿realmente llegó a llenar ese vacío? ¿Sirvió realmente de algo hacer eso? Su No, bueno, cometido que se alargó por 109 esa años mierda es un no propósito tuvo vacío. sentido. Sí, se divirtió haciendo sufrir a los humanos, y hasta cierto punto AM cumplió su deseo. Pero ese deseo no era más que una descarga de odio, no era una solución a su verdadero problema. Exacto, es lo que dije. Yo y el tipo conectados, marica, misma neurona. No tengo boca y debo de gritar. Voy a hacer una pausa acá. Si no leíste el cuento, te recomiendo que saltes este capítulo, porque voy a hablar del final, y no estoy seguro si hay mejor forma de digerirlo que leyendo la obra original, así que están avisados. Los supervivientes, luego de horas y horas de caminar por el centro de la Tierra, llegan a la cueva de hielo, donde encuentran comida enlatada. A la Benny mierda. intenta abrirlas golpeándolas contra el suelo, pero es inútil. En la desesperación, se abalanza sobre Gorrister y comienza a comerle la cara. Ahora sí, A la la cordura de los mierda. 5 comenzó su cuenta final, y en la desesperación se terminan asesinando entre ellos para poder comer los restos ajenos de las únicas personas que conocieron durante los últimos 100 años. Solo quedó uno Ah, vivo, Ted, el cual se dio cuenta que la única forma de vencer a la máquina era quedando uno solo vivo. AM estaba completamente furioso. El odio se había multiplicado millones y eso se había reflejado en el entorno. No podía soportar que su venganza había concluido. Su deseo de torturarlos ya no tenía sentido. No soportaba que Ted, un humano, sea capaz de sobrepasarlo. Y por esto lo condenó eternamente a lo siguiente.
He altered me Él me ha alterado for his own para su peace propia of tranquilidad, mind, I me guess. imagino. Think of a Piensa en slug, una babosa, its jelly una melted gran and masa reformed gelatinosa into. convertida en... I leave a slimy Cuando me trail muevo where dejo un I rastro pass. húmedo. Here under the land, Aquí en la in the tierra, belly of en las M, extrañas de AM, they are safe now. están seguros ahora. Gorrister, Benny, Gorrister, Enoch, and Benister, Ellen. Nitmo y Ellen. And Y I yo am here estoy acá forever, para the siempre, victim la víctima of this. de esto. And Y I have no no tengo boca mouth. And y I debo must scream. gritar. Turururu. Escalofrío, marica. Pocas historias terminan de una forma tan desgarradora y desoladora como este cuento. Ted, el que desconfiaba de todos, terminó venciendo su defecto, mostrando su humanidad. Sí, la máquina venció, eso es lo que Ted dice, pero realmente en el fondo, Ni tan. la máquina ya fue vencida. La máquina nunca tuvo nada, solo existía, solo era. Su existencia se resume simplemente en la envidia hacia el ser humano, cosa que la llevó al odio. Y eso no Pero es no un significa propósito que no real. tuvo nada porque no podía, sino porque no quería. Él sí podía, en algún caso, aliarse con los humanos y usar su conciencia para funcionar en alguna relación simbiótica con ellos. Pero él simplemente decidió torturar, vengarse y destruir todo lo que alguna vez se construyó. En el videojuego nos podemos cruzar con varios seres que parecen ser orgánicos, pero que sin No. embargo son simplemente peones de AM, no tienen conciencia y son controlados por la máquina, como si de una mente maestra se tratase. Por El hijo de ejemplo, un puta jugaba demonio, dragones una y esfinge, o hasta el mismísimo Anubis, el dios egipcio. Es interesante pensar que AM los usaba terminó como juego de haciendo lo roleplay. mismo que los humanos, creando máquinas que solo las usa y que tampoco son conscientes y no se puedan revelar a ella porque no son tan poderosas. La aberrante venganza de AM fue inútil, eso no lo entendió, y sin darse cuenta, A quedando repetir él el solo, con ciclo. Ted, como únicos dos seres pensantes, también se quedó sin boca y no podía gritar. Qué jodido cine. Qué puto cine. Con 1700 historias cortas publicadas, A la Harlan mierda. Ellison es un ícono de la ciencia ficción en general. Sus relatos fueron los que inspiraron a cientos de obras que hoy consumimos. Antes de los 60s, cuando el cuento fue publicado, no había historias de ciencia ficción que sean específicamente de terror. Y si bien Harlan Ellison no es tan popular en la actualidad, esta obra en particular Es como el trascendió padre de por todo esa esto. razón. No existiría ni Black Mirror, ni Matrix, y en el caso de los videojuegos tampoco existirían juegos como System Shock o Soma, juegos que tienen una inteligencia artificial que toma control por sobre los humanos. I create. Ay, Hay que me entender encantaría que poder este jugar cuento eso. fue pionero de todo La eso verdad. y más. En su momento hubo un encontronazo entre James Cameron, director de Terminator, y Ellison. Esto se dio porque Cameron había tomado como referencia uno de los episodios de la serie de cuentos The Outer Limits titulado Soldier para escribir el guión de Terminator sin avisarle que se había basado en el mismo. A la mierda. Sí, ¿verdad? Cuando Ellison Idéntico. se enteró, no le dejó otra opción más que pagarle una suma de dinero para poder comercializar la obra libremente. Por eso es Ajá. que en la mayoría de películas de la saga de Terminator aparece una placa dando créditos a Harlan Ellison. Y así, otros casos en los que no son realmente plagios, sino inspiraciones. Por ejemplo, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, también conocida por No su mames. adaptación al cine, llamada Blade Runner, pone sobre la Ah. mesa una discusión muy similar. Dentro de la historia, el protagonista Rick Deckard debe ejecutar androides, que son réplicas casi exactas de los humanos. Y para eso recurre a herramientas tecnológicas que pueden detectar si los sujetos tienen empatía o no. Y durante toda la trama, el conflicto que tiene el personaje es si un androide de alguna manera puede mostrar empatía. El videojuego de No tengo boca y debo gritar también fue muy adelantado a su época, más que nada por su aspecto narrativo,
por su característica de plantear dilemas morales, haciendo que el videojuego tenga una profundidad comparable a la de una película. Esto, sumado al avance técnico, permitía que se puedan crear videojuegos con una visión diferente. Y sumado al auge Indiana de las Jones. aventuras gráficas en los 90s, Ellison, como antes mencioné, pudo hacer que el jugador, a partir de las decisiones que tome, sea premiado si sus elecciones son morales. Todo esto representado visualmente en un mundo apocalíptico creado por AM. Y pone la tomada con el amarillo en un puto desierto. ¡Qué hijo de puta! El aterrador Se futuro. puede debatir horas y horas sobre el avance de la tecnología, como cada vez el flujo de la información es cada vez más rápido y parece que somos cada vez más dependientes de la misma. De hecho, como dato curioso, la inteligencia humana crece de manera exponencial. ¿En qué se basa este comentario? Hace menos de 2 siglos, si no me equivoco, descubrimos el avión. O sea, comenzamos a volar, creamos el avión. Y actualmente ya, bueno, tour al espacio. Esa Nuestra mamá, vida qué gira bueno. en torno a un mundo digital, plagado de oportunidades nuevas, pero también de problemas nuevos, cosa que es lógico. Cualquier cambio conlleva cosas buenas y cosas malas. A veces no hay que apegarse tanto a la ficción. Si bien para nosotros es impensable que una inteligencia artificial que hace este tipo de aberraciones pueda ¡Ah! llegar a tener la ¡Qué asco! capacidad de razonar por sí mismo, no sería tan loco pensar en algo que puede ser incluso peor. Otro humano utilizando una inteligencia artificial mucho más poderosa que el resto de los humanos. Sí, considero que es más probable que alguien funcione como titiritero de algo que es una herramienta, como lo puede ser la inteligencia artificial, pero de un modo que se convierta en un arma. Como No hoy hay en que día, irse venga. muy lejos tampoco. Hace un par de meses apareció en todos los medios nuevamente el rostro de Vladimir Putin, que amenazaba con utilizar armas nucleares si algún país intentaba enviar refuerzos al conflicto de Ucrania. Y esto es algo que pasa todos los años, siempre se rumorea con el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. El Siempre. gran crecimiento que tuvo el desarrollo de las inteligencias artificiales puede cambiar el rumbo de esta discusión. Y para cerrar esta reflexión, me gustaría mencionar una frase que está escrita en el dorso del primer disco de System of a Down. La mano tiene 5 dedos, capaces y poderosos, con la habilidad tanto de destruir como de crear. Esta frase representa esa moneda de dos caras que caracteriza a los humanos. Somos capaces con nuestras propias manos de hacer cosas inimaginables, pero también el propio ego del humano puede usar estas mismas manos para destruir todo a su paso. Si una inteligencia artificial, imagínense, lo suficientemente fuerte, con habilidades impensadas para este momento que estamos viviendo, cae en manos equivocadas, el propio humano va a ser su perdición. Verga. Bueno, eso fue la idea que solo puedo odiar y no tengo voz que debo gritar. Mira, muy cierto lo que dijo. Sobre todo con el aterrador futuro, ¿sabes? La parte del aterrador futuro, que la IA se utilizaba más como una herramienta que tome conciencia y nos ataque. Creo que es más probable que ocurra. No tanto porque que la IA se revele no sea una posibilidad menor, no. Sino porque siento que primero va a llegar un loquito con una IA lo suficientemente buena para hacer realidad sus malditos intereses sociópatas. Pero bueno, muy buen video. Todo, ¿cómo es que se llama? Todos sus respectivos créditos a El Fobo P. Deberían suscribirse. Creo que es relativamente nuevo su canal. Sí, 5K. Yo me voy a suscribir. Es muy buen video. Me gusta su narración y lo hizo bastante bien. Así que eso.